Y zapate mimbo de cuera, llamada puta guaranime, página 89. Sí, va esa llamadita la fecha, viernes 6 de noviembre de 2020. Va, ella es Yaco a PPTI. ¿Qué estamos viendo aquí? A un conejo. ¿Cómo se decía conejo en guaraní? Tapiti, muy bien. Y yo acá tengo un pequeño texto. ¿De qué piensan que me va a hablar el texto? Maba Buñeta, ¿de quién me va a hablar? De Tapiti, muy bien, del conejo. La tarea que les voy a dar es lo que dice aquí, pinto. Ustedes le van a pintar el conejito, también las flores, su moñito, todo lo que dan alrededor. Esa es la primera tarea también, pintar. Pero quiero que presten atención a lo que nos cuenta la historia del conejo. Dice, Tapiti oñemonde ja o se. El conejo se viste, oñemondés se viste y sale, once sale. Ogueraja y Pope lleva en sus manos, que tiene en sus manos muchas flores. Uboteta, muchas flores quiere decir. Ubotu de flor y eta viene de jeta. Uboteta. Oguatata pere o jobo. Va caminando por el camino mientras se va. Opuka empezó a sonreír, a reírse y se vio su, que era Hai o Tai. Hai viene de Tai, que era parte del cuerpo, también era diente. Se ve que su diente, Guazú es grande. ¿Qué es lo que se ve cuando sonríe? Su diente grande. Ya tenemos ya una pequeña historia del conejito entonces. Y lo que nos dice aquí es, le pongo un nombre al conejo. Ustedes le van a escribir acá un pequeño nombre a Tapiti, el nombre que quieran. Directamente libre, puede ser Pupi, puede ser Toto, puede ser el nombre que les guste a su conejito. Si tienen justo alguien en su casa algún conejo, le ponen su nombre también para contar la historia. Pueden escribir también acá para saber bien. Le pongo su nombre, yo le pongo Toto. Ya le puse. Pellajera, Toto. También dice, predigo a dónde va. Mopa, Jpiti. Ustedes van a decir, Mopa y Catuojo. Para mí, se va a la casa de su mamá. Ojo y se rogape. Se rogape, ahí. Se va a su casa, pueden decir también que se va a su casa. Ojo, jogape. Se va a su casa. Se va, vayan a pensar a ustedes quién puede ser. Va junto a su papá, junto a su mamá a la iglesia, va a la escuela también puede ser. Ojo, un bojaope le lleva las flores a la profe, por ejemplo. Entonces, esas son las tareas que van a hacer hoy. Van a pintar, van a leer, para tratar de leer algunas palabras que ya conocen, repetir la historia, responder las preguntas, darle un nombre y pensar a dónde se va para visitar entonces o qué estará haciendo, a dónde estará yendo. Hasta ahí es la tarea de hoy.